Portavoces pueden venir un momentillo, por favor. Se suspende. Vale, buenos días, señorías. Vamos a comenzar la comisión. Vamos a intentar que los tiempos se ajusten a los que están escritos en el documento, para intentar terminar a la hora ajustada. En primer lugar, vamos a pedir las sustituciones. El grupo mixto no se encuentra ahora mismo. La agrupación socialista Gomera, sustituciones. Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza. Muchas gracias. El grupo Sí Podemos Canarias no hay sustituciones. El grupo de Nueva Canaria no hay sustituciones. El grupo popular. Grupo popular, sustituciones. Luz Reverón sustituye a Australia Navarro. Muchas gracias. Por el grupo nacionalista no hay sustituciones. Por el grupo socialista no hay sustituciones. Vale. Pues dicho esto, y como acabamos de acordar con los portavoces, hoy teníamos dos puntos en orden del día, y porque hemos tenido que retrasar la comisión por motivos de agenda del Parlamento, vamos a suspender el segundo punto de la audiencia de cuentas, que es la memoria de actuación correspondiente al ejercicio 2019, se aplazaría para otra comisión. Y entonces empezaríamos con el primer punto, que es la desfiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por este ente público, Radio y Televisión Canaria, en el ejercicio 2018. Y para presentar el informe, le damos la bienvenida a esta comisión al presidente de la Audiencia de Cuentas por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, este informe está metido en el plan de actuaciones del 2019. Se tomó en consideración por el Pleno en marzo de 2020 y se aprobó definitivamente el 30 de junio de 2020. Un poco también aquí el plazo fue largo por la situación de la pandemia. El Parlamento lo tiene desde el 6 de agosto de 2020. Ahí se presentaron 15 alegaciones, de las cuales solo 2 de ellas parcialmente fueron aceptadas como trámite. Esta actuación es una actuación obligatoria. Recuerden que se metió en la modificación de la ley de la audiencia de la ley de modificación de la ley de radio y televisión. Es una fiscalización de legalidad, o sea, comprobar que los expedientes se adecúen a la ley. Y como peculiaridad, les quiero destacar que la norma pone un plazo de elaboración del informe una vez cerrado el ejercicio de 6 meses, y que, bueno, indudablemente el plazo está incumplido en el año 2018, y a su vez el plazo está incumplido en el que se está elaborando actualmente de 2019. Debido a la complejidad de la contratación, que no se les escapa, que que conlleva la contratación del ente y sus sociedades, pues es poco menos que imposible. Yo no sé incluso si el plazo en un sistema ordinario contra el sistema estable puede ser incluso todavía un poco insuficiente, pero bueno, lo veremos con el tiempo. Pero indudablemente estamos ante un incumplimiento del plazo por parte de la audiencia. Como no podía ser de otra manera, se han observado las normativas de la instrucción de fiscalización de la audiencia de cuentas, así como las guías de fiscalización de la IGISAI y las propias de los OCE. Alcanza sus objetivos el ente y sus 2 sociedades. El temporal sería el 2018, y lo que hemos analizado es la documentación obrante en cada uno de los expedientes de contratación del ente público, tanto sujetos a la ley de contratos como los no sujetos.
Estamos hablando de una comprobación de expedientes que a nivel de importe, en el caso de Radio Televisión, examinamos el 62% del importe contratado, y en el caso de la radio el 100% de los importes contratados. La comprobación de las altas de personal también se comprueba, los arrendamientos de bienes inmuebles, así como los contratos de producción, los contratos de nulidad, que también se han visto, y después se hace una muestra de los contratos menores. En todo caso, cuando son muchos los expedientes, acudimos al sistema de muestra, porque por lo tanto es una fiscalización de legalidad limitada. Sí hay que destacar dos periodos claros en el año. En el primer semestre del año, por así decir, opera la Ley 13/2014 con la Junta de Control y la Dirección General, y a partir del 19 de junio opera el Administrador Único con las limitaciones que prevé su norma de creación. Quizás los aspectos más destacados, aunque tengo que ir bastante más rápido, la contratación de personal directivo obviando los principios de mérito, idoneidad, publicidad y concurrencia, y la capacidad. El contrato de señal después de un contrato inicial en 2017, objetado por la intervención general de la comunidad autónoma y declarado nulo posteriormente en agosto de 2019, se tramitaron 3 expedientes de nulidad para mantener directamente el contrato de señal, y que ha sido otra vez sacado a licitación recientemente. La muestra de contratos menores da una serie de problemas de orden menor, pero no dejan de ser importantes, pero bueno, que ya se han advertido en muchas de las contrataciones de la televisión. Hay que destacar la estructura que tiene las sociedades para realizar la contratación. Estamos hablando de una estructura de 5 personas, de las cuales 5 proceden de la subrogación. Esta estructura se ha visto claramente que es insuficiente. De hecho, se le ha aumentado muchísimo la actividad de contratación, y no se ha aumentado proporcionalmente el personal que se tiene que dedicar a ello, y es una de las cosas que veremos claramente en las recomendaciones del informe. Para mantener determinados servicios que se consideraban imprescindibles, como los servicios informativos, se ha acudido al sistema de las órdenes de continuidad, y en opinión de la audiencia esta es una opción errónea, ya que se considera que se tiene que acudir a los procedimientos normales. En todo caso, indolente el modelo de contratación, y lo digo por las órdenes de continuidad, queda muy condicionado por las condiciones en las cuales puede operar el administrador único. Su límite de operación ordinaria, su limitación temporal, impide cualquier tipo de planificación eficaz y eficiente, y hacer una contratación. Hay contrataciones que se tienen que repetir cada 3 meses, están prohibidas las plurianuales, con lo cual de alguna manera condiciona mucho las opciones a la hora de elegir una contratación. Existen contrataciones a través de las ETT, pero bueno, donde se incumplen también los principios de contratación pública, de transparencia y acreditar la accesibilidad de las diferentes empresas. Los contratos de contenido audiovisual no tienen una sistemática, y se detectan también faltas de documentación, falta de presupuestos sin fecha y sin firma. Volveremos en todo caso sobre ello en una mención que les tengo que hacer al final. Los expedientes de producción a cambio de cesión de espacios comerciales también carecen de una valoración que permita justificar la operativa de precio-cesión. Y en cuanto a las altas de personal, sabemos que es parte del acuerdo del Gobierno de Canarias del 26 de junio, y bueno, el acuerdo se hace en base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores de Sucesión de Empresa, y fueron subrogados un total de 219 trabajadores, de los cuales se excluyó al personal directivo por un total de 11, que de los cuales 6 están actualmente en pleito con la sociedad,
y que cuentan, de los cuales los 11 están en pleito con la sociedad, y hay 6 que ya han obtenido un fallo favorable y se encuentra recurrido. El acuerdo de subrogación es nulo de pleno derecho, conforme al artículo 46 de la ley de presupuestos para 2018, por la falta del informe de función pública y la falta del informe de presupuesto. La función es por no incrementar la masa salarial y función pública para acreditar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. Hay una contratación de director cooperativo que tampoco ha cumplido el modelo de acceso, y hay una serie de conclusiones, concretamente la 7, la 8, la 9, la 11 y la 12, en las cuales se reflejan unas irregularidades debidas a la ausencia de regulación y establecimiento del mandato parlamentario al ente público, por lo cual, que es el que tiene que contratar de alguna manera las actividades y objetivos específicos a cumplir por el ente y por las propias sociedades. En cuanto al personal, recordar que por parte del administrador se manifestaba que el proceso de subrogación de personal es temporal, debido a que en el hipotético caso de que se vuelva a sacar a contratación externa dicho servicio, se producirá el proceso de subrogación a la inversa. En las recomendaciones, básicamente, no las voy a relatar todas porque tengo un tema que sí tengo que comentar. Afectan básicamente a la estructura de contratación y a la capacidad y preparación del personal que se dedica a la contratación. Sí quería comentarles finalmente, y perdón, presidente, que el día 2 de octubre de 2020 hemos recibido un escrito del Tribunal de Cuentas en los cuales pone en conocimiento a lo de la sección de enjuiciamiento una serie de expedientes de los contratos audiovisuales. Concretamente, no les leo los números porque tampoco les voy a decir. Un contrato de Buenas Tardes Canarias, en el precio de la edición aparece 14.123, mientras que en la adenda aparece otro tipo de precio. En otro contrato también, que está sacado con 43.001 euros, el precio de la segunda edición del contrato aumenta a 44.013 euros. Y después, en otro contrato, con la ampliación a través de una adenda del contrato principal, también cambian los importes de un año a otro. Y también existe otro contrato que ahí afecta a varios, en los cuales el presupuesto contempla una serie de gastos que son gastos a justificar, o sea, gastos que hay que acreditar que se hayan realizado, y se abona la totalidad de los importes sin que conste comprobación de esos gastos a justificar. Presidente, muchas gracias y perdón alargarme. Muchas gracias. Ahora los grupos parlamentarios de menor a mayor, por un tiempo de 4 minutos, como el grupo mixto no está. La agrupación socialista Gomera, señor Ramos Tinea, 4 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Bueno, ya buenas tardes. Bienvenido, señor Pacheco. Pues le agradecemos que esté aquí dándonos cuenta de este informe sobre la legalidad de la contratación realizada por el ente público Radio Televisión Canaria en 2018. Y debo decir que la obligación de presentación de un informe anual sobre la contratación de Radio Televisión Canaria por parte de la Audiencia de Cuentas fue precisamente una enmienda que estableció este grupo parlamentario en la modificación de la ley del ente y que fue aprobada por la mayoría de la Cámara, porque necesitamos de la máxima transparencia para poder realizar con solvencia el control de la contratación del ente público. Porque el ente público tiene que acercar la noticia a los canarios y no ser el centro de la noticia, como ha sucedido en el pasado cuando se hablaba de la gestión de su contratación, llegándose incluso a los juzgados en el pasado por alguna de esas contrataciones. En este sentido, la audiencia, a nuestro juicio, hace una extensa y muy buena labor fiscalizadora. Y, por supuesto, lo más importante para nuestra formación política con este informe no es solo esa actividad fiscalizadora, sino también esclarecer el parecer jurídico que ha realizado la Audiencia de Cuentas con respecto a la situación de los trabajadores subrogados. Pues tenemos que velar porque se mantengan estos empleos y darles seguridad jurídica. Porque, como repito, hay que conseguir darles esa seguridad y esa tranquilidad a estos trabajadores subrogados. En cuanto a las irregularidades en la contratación del ente, hay que decir que las modificaciones de la ley
que estamos tramitando provenientes de un decreto ley del Gobierno, pues han permitido sacar a licitación el contrato de la señal, cumpliendo ahora sí con los oportunos requerimientos legales. Y es que las irregularidades han sido más notables a lo largo del tiempo, han sido con diferencia la del contrato de los servicios informativos y la señal, que esperamos que ahora por fin pues se hayan solucionado. En otro pues se nombra a la falta de documentación en la contratación o que está incompleta en algunos contratos, el incumplimiento en los plazos, no se notifica a los licitadores descartados o incluso la falta de inclusión de algunos contratos en la relación que se le entregó a la audiencia y que luego esta detectó. Por otro lado, se evidencia que varios proveedores de servicios como viajes, servicios profesionales o servicios de comunicación no están en la relación de contrato y sobrepasan los límites anuales de los contratos menores, por lo que no podía el ente recurrir a la adjudicación directa de estos servicios. Y a todo esto pues se le añaden diversos problemas en las licitaciones de los servicios en las islas no capitalinas. Aparte de irregularidades en los procedimientos de adjudicaciones directas, que en el caso de las contrataciones de las empresas de trabajo temporal pues ignoran muchos requisitos y límites normativos incumpliéndose la legalidad. En cuanto a los contratos de contenido audiovisuales, que suponen 18,6 millones de euros de los 25 millones contratados, pues no se han establecido criterios ni un procedimiento para la contratación de estos contenidos, conculcándose la igualdad de oportunidades, la transparencia, la concurrencia y la transparencia en estos contratos. Irregularidades varias que se registran en algunas contrataciones del personal en donde no se garantizan los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Y tenemos que hacer una profunda reflexión y trabajar para solucionar pues estos reiterados problemas en todos los tipos de contratación del ente, para que en el futuro se cumpla con la legalidad, pues hablamos de dinero público. Con respecto a las recomendaciones que realiza la audiencia, pues en líneas generales estamos de acuerdo con el fondo de todas ellas y simplemente pues agradecerle a la audiencia de cuenta y felicitarles por este trabajo hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramón Chinea, por el grupo Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Sí, quisiera comenzar mi intervención en primer lugar pues dándole las gracias a la audiencia de cuentas por este informe, pero también haciendo hincapié en una cuestión. Este Parlamento tiene mucha responsabilidad en que informes de este tipo, en este caso concreto, que dependían directamente del Parlamento la resolución de algunos de los problemas de fondo, pues tengan estos resultados. Es decir, creo que en algunas ocasiones hay que hacer autocrítica sobre el contexto en el que en el año 2018 se estaba produciendo esa no renovación, ese frustrado intento en reiteradas ocasiones, ese, por ejemplo, hacer de las votaciones con los bolígrafos de distintos colores que algunos vivimos con bochorno y sonrojo, o el que no se buscara una solución definitiva en aquel momento y que daba la sensación de que el Parlamento conducía a la televisión canaria en una situación de vivir peligrosamente, es decir, llegar casi al final sin que se paralizara o se le diera solución mejor a que no se fuera la señal a negro. Creo que al señor Naranjo Sinte se le encargó un difícil trabajo, que no habría demasiados candidatos para afrontar aquella situación pues relativamente caótica, arrastrando problemas, sin personal suficiente administrativo de régimen económico como señala el informe en algunas de las recomendaciones finales, y por tanto llevaba una encomienda de este Parlamento que era por un lado mantener la señal en negro y por otro lado poner algo de orden en la situación laboral de la plantilla de la Radio Televisión Canaria. Creo que esto de alguna manera no justifica el que estas cuestiones que evidencia la audiencia de cuentas pues estén bien, pero era el producto de una situación arrastrada y que alguien con una encomienda de urgencia de que la televisión no se fuera negro o de que se pusiera orden en la situación de la plantilla, pues creo que llevó y cumplió en ese tiempo. Por tanto,
bienvenida sea la subrogación de todos los trabajadores de la televisión canaria, de la empresa Video Report hacia el ente público, esos más de 300 trabajadores y trabajadoras, gente tanto de los servicios centrales como en una segunda ocasión los del resto de las islas. Bienvenido sea de alguna forma el que ese desacuerdo en la renovación pues parece que ahora camina en otra dirección, en la dirección contraria, para que lleguemos a ponerle solución definitiva, y creo que es absolutamente necesario el que, como dice la audiencia de cuentas, pues los nuevos equipos en la televisión y desde este Parlamento se inste, y desde el Gobierno también, a que se dote de personal para que las contrataciones, para que todo lo que es el sistema administrativo y económico de la Televisión Autonómica Canaria, del SEENTA, de la Radio Televisión, se actúe con transparencia y de alguna forma que cuando el responsable del ente en las reiteradas comparecencias en el Parlamento tenga que venir a responder, lo haga con la misma transparencia que lo hizo también el administrador único en esta última época, dando razón de todas las cuestiones y de todas las actividades que estaba realizando. Por tanto, simplemente plantear que de cara al futuro el Parlamento también tiene que hacer su autocrítica en que este es el resultado de su inacción o de su no acuerdo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero, por el grupo de Nueva Canarias. Señor González. Gracias, presidente, señorías, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Buenos días. Yo quiero empezar mi intervención diciendo que lo advertí una y otra vez, pero está claro que no hay más sordo que el que no quiere oír. Y lo peor es que, pues yo, a pesar de las palabras del señor Ramos Chinea, entiendo que la vida sigue igual. Este informe, un informe de legalidad, que curiosamente de 27 conclusiones, 15 son reparos por ilegalidades. 3 altos cargos contratados a dedo incumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. No uno, sino 3 procedimientos negociados sin publicidad destinados a la contratación del servicio de distribución y difusión de la señal, también reparados por la intervención general, para los que hubo que declarar expedientes de nulidad, y todo esto además solo en 6 meses y por importe de 4 millones de euros. El 19 de junio del 18 pues se nombra un administrador único de la Radio Televisión Canaria con competencias limitadas de gestión ordinaria y cuya resolución no implicara condicionamientos, compromisos o impedimento para las funciones del nuevo Consejo Rector, que ahora se llama Junta de Control, y el planteamiento que hace la Audiencia de Cuentas del hecho de que la falta de definición de un modelo de gestión por parte de este Parlamento de Canarias impidiera una planificación eficaz y eficiente de la contratación. Con respecto a esto yo quiero manifestar mi más absoluto desacuerdo, porque es que independientemente de que el Parlamento hubiera aprobado o no un mandato de gestión, que lo hará cuando existan las condiciones para hacerlo, eso no justifica en ninguno de los casos ni de ninguna de las maneras que el administrador único excediera sus competencias, lo que ha provocado, entre otros, pues la nulidad de pleno derecho del contrato del transporte de la señal, la nulidad de pleno derecho del acuerdo de subrogación de los 219 trabajadores, la nulidad de pleno derecho de la contratación del director corporativo, y a pesar, en el caso de la subrogación, de que tenía un acuerdo del Consejo de Gobierno, sigo entendiendo que el Consejo de Gobierno no era competente para el tema, y lo que sí digo es que este Parlamento, que era el competente, no se le comunicó ni previo ni posterior ese tema. Realmente nos enteramos pues por el periódico en primera instancia. Además, también quiero manifestar mi absoluta disconformidad con los puestos en la conclusión 27 sobre que las conclusiones 7, 8, 9, 11 y 11 reflejan irregularidades derivadas de la ausencia de regulación y del establecimiento del mandato marco parlamentario, ya que exista o no ese mandato marco, en ningún caso, insisto, autoriza ni le da licencia o le daba licencia al administrador único para que realice actuaciones en fraude de ley. Insisto, en ningún caso este Parlamento autorizó al administrador único a actuar de manera ilegal. Es más, esta que les habla en innumerables ocasiones
en esta comisión le dijo, perdón, en esta comisión, en la comisión de televisión le dijo, recordó y reiteró al administrador único que no era competente para hacer lo que estaba haciendo. Cuestión que, dicho en Román Paladín, pues entró por un oído y salió por el otro. Sí, señor presidente, hay una cosa que sí dos que me llaman mucho la atención, y es el hecho de que, a pesar de el cúmulo de irregularidades y actuaciones nulas de pleno derecho que se establecen en el informe de la audiencia, en ninguna parte este informe manifiesta que algo o todo de esto pueda ser indiciario de algún tipo de responsabilidad, y pues que parece que las cosas se pueden hacer mal y no pasa nada. Y otra cosa que también me llama la atención es la inexistencia de una recomendación sobre el procedimiento a seguir para que, en caso de ser posible, se solvente la nulidad de pleno derecho del personal subrogado. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Popular, la palabra por 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señor Pacheco. En primer lugar, bueno, pues decir que este informe realmente es tajante y exhaustivo con lo que hemos visto y lo que venía diciendo hace mucho tiempo ya el Partido Popular de cuál era el funcionamiento, cómo estaba haciendo el funcionamiento, el mal funcionamiento de los procesos administrativos y de contratación que tenía la Radiotelevisión Autonómica. De la Radiotelevisión Autonómica hay que hablar, pero no hay que hablar del mal funcionamiento administrativo, hay que hablar de otro tipo de cosas, de sus contenidos, de su formación, de los fines que tiene la Radiotelevisión Autonómica. Pero lo único que está hablando últimamente, en los últimos incluso años, es de la chapuza que está haciendo en la Radiotelevisión Autonómica con respecto a los procedimientos. Yo estoy de acuerdo con la señora González en que nada justifica que, aunque hay un administrador único que en base a este informe parece que todo redunda sobre la actuación que ha tenido ese administrador único, nada justifica a que nos podamos saltar las leyes y los procedimientos de contratación estipulados en la legislación. Y eso es así. Lo que no puede ser es que haya órdenes de continuidad saltándose los principios de contratación pública a la torera. Lo que no puede ser es que haya procedimientos que se declaren nulos por falta de criterio y además de ajustarse a la legalidad. No puede haber tampoco procedimientos que salten tanto el EBEP como la función pública. Todo eso existía hoy en día y sigue, yo creo, existiendo, y ahora usted nos lo dirá, en el formato de cómo se hacen y con los procedimientos dentro de la radiotelevisión autonómica. Incluso hasta el último director general dijo que seguían todavía, había alquileres de equipos audiovisuales que se contrataron por un periodo de 6 meses, donde seguían alquilándose de manera continua y ya incluso tenían hasta deficiencias, ¿no? Las materias de contratación con expedientes incompletos, con falta de factura, donde no se puede hacer tampoco un seguimiento exhaustivo de lo que se contrataba o no se contrataba. O sea, ha sido todo una auténtica calamidad. Yo quería preguntarle a usted al respecto, señor Pacheco, si usted, desde el último informe de fiscalización que también pidió este Parlamento entre los años 2011 y 2013, ese informe de fiscalización de la contratación, de la legalidad y de la financiación del ente, con respecto a este del año 2018, ha habido una evolución e implementación en las recomendaciones y las conclusiones que ha efectuado el ente de Radiotelevisión Autonómica, la audiencia de cuentas al ente de la Radiotelevisión Autonómica. ¿Usted ha visto que con respecto a esos informes y esas conclusiones y esas recomendaciones se haya estado mejorando a lo largo de estos años para este informe del 2018? ¿Y cree usted que en el próximo podrá haber mejoras al respecto? Porque, desde luego, si no lo ha habido, habría que decir algo, un gran tirón de oreja ante la chapuza que realmente estamos viendo hoy en este último informe. También me gustaría que aclarase sobre las actuaciones que ha pedido exactamente quién las ha realizado del Tribunal de Cuentas. Si bien ha dicho que han sido unas facturas, unos temas que ha pedido el Tribunal de Cuentas, pero sí me gustaría que aclarase, quién ha sido, quién los ha solicitado y cómo y qué, porque no lo he entendido muy bien. Y desde luego tenemos que volver a decir, y lo hemos dicho una y otra vez, y lo ha dicho mi compañera Luz Reverón en numerosas ocasiones, que la televisión no va a ir a negro, y no iba a ir a negro. Todo el mundo enchufó la televisión
durante todos los meses que se anunciaba y venía el cataclismo mundial que se iba a venir a negro, y no vino a negro. Por lo tanto, dejemos ya de ese mantra que la televisión venía a negro, cuando no es así. Y ya hoy en día ya se ha iniciado ese procedimiento para poder hacer una contratación. Por lo tanto, en resumen, ya terminó, señor presidente, resumiendo, el informe es exhaustivo, es concluyente, dice cómo venía funcionando y cómo funciona la televisión autonómica, y el Partido Popular ya lo venía diciendo incluso antes del administrador único, y aquí está el resultado de las conclusiones que decía el Partido Popular, donde nos daban la razón. Gracias. Muchas gracias, señor Estrella. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, por tiempo de 4 minutos. Señor Barragán. Gracias, señor presidente. No se vino a negro porque se actuó para que no viniera a negro con mayor o menor fortuna. Que no se oye, que digo que no se vino a negro porque se actuó con mayor o menor fortuna para que no se viniera a negro. Si no se hubiese actuado, seguramente ahora sí tendríamos problemas. No digo ahora en este mes, pero sí en la fase de meses inmediatamente posterior. Yo he visto en el informe 2 cuestiones, señor presidente. Por una parte, las que tienen que ver con la cuestión de legalidad, y las que son de puro funcionamiento, que también hemos visto en otras administraciones públicas cuando llegan los informes aquí. Hay que tener en cuenta de que en una parte del informe se analiza cuando ya entraron las personas a trabajar me refiero a las personas subrogadas, y todo el cuadro administrativo y de personal de la televisión pública canaria no estaba preparada para asumir 214 trabajadores del taponazo, con todo lo que eso conllevaba. Y esto era un hándicap para los servicios administrativos de la comunidad. Esto no intenta ser una justificación, sino poner en contexto en el momento en que se recibe y cómo estaban los servicios administrativos de la televisión pública canaria. En cuanto a todo lo que tiene que ver con las mejoras de documentación que faltan en los expedientes, completamente de acuerdo. Esto tampoco justifica que no se hagan bien las cosas. Pero vamos a centrarnos en los temas de nulidad. Y yo, concretamente, en la más importante ahora mismo, que es lo que se plantea aquí como la nulidad de la subrogación de los trabajadores. ¿Qué efecto puede tener esa nulidad? Ahora mismo, según el informe del Consejo de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y después hago también una observación sobre el informe o sobre la observación de masa salarial. Y ahora leeré algunas sentencias al respecto. Sobre el control de fondos públicos. Al final, estamos hablando de que el dinero sigue siendo el mismo. Es decir, no hubo un aumento de dinero como consecuencia de la subrogación para pagar el personal. Se estaba pagando con el dinero que teníamos del contrato. Pero dicho estas 2 cuestiones de pregunta, yo le quiero manifestar ahora lo siguiente. Centrándonos en la reversión de actividades o servicios públicos, la cuestión jurídica clave es determinar si en estos casos operan las garantías inherentes a la transmisión de empresas, que es lo que viene a significarnos el artículo 44 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, dando por sentado que como empleador de asalariados por cuenta ajena, la Administración Pública está también sujeta plenamente al derecho laboral. Si la Administración puede rescatar un servicio y llevarlo a cabo con su propio personal, sin hacerse cargo del personal de la empresa centralista, no estamos ante un supuesto de sucesión de empresa. Pero es que ese no era el caso de la televisión canaria en ese momento. No tenía personal para asumir informativos y para asumir todo el trabajo que tenía, en este caso, la empresa contratada. Ni se le puede atribuir responsabilidad alguna respecto a los trabajadores de las concesiones, pero si junto a la asunción de la prestación del servicio se transmite el personal y los bienes, sí que podríamos estar ante esa situación. Y hay múltiples sentencias del Tribunal Supremo, en este caso para entidades locales, que hablan de esta cuestión. Y termino por el tema del tiempo, aunque el presidente me dé algún segundo más, que en el caso de que opere el régimen legal de la transmisión de empresa, que yo creo que estamos ante esta cuestión, independientemente de lo que usted ha comentado, de que en el supuesto caso que se opte por el modelo mixto y vuelva a sacarse un concurso, ese personal pueda ser subrogado de nuevo por la empresa que se lleve el concurso. En el caso de que opere el régimen legal de la transmisión de empresa, las consecuencias jurídicos laborales son de sobra conocidas. En primer término, conlleva opus legis la
subrogación de la entidad local en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social de la anterior empleadora. Ello incluye, y esto es importante, las condiciones individuales y contractuales pactadas con el empleador anterior, las conocidas como condiciones más beneficiosas, disfrutadas por concesión individual o colectiva. Esta consideración, conforme a la jurisprudencia, no puede alterarse por el hecho de que la empleadora sea una administración pública sometida como tal al principio de legalidad en todas sus actuaciones, porque la sumisión a tal principio incluye el más riguroso respeto, dice la sentencia, a la normativa laboral cuando la misma actúa como empleadora. La sentencia del Tribunal Supremo del 3 de febrero de 2016, la 2015 del 2014 y también la 1855 de 2013 y 1994 de 2012. Especialmente problemático puede ser mantener dichas condiciones efectivamente cuando operan las normas de contención del gasto, pero afortunadamente también se han levantado recientemente esta normativa y por lo tanto de cara al futuro la televisión y los empleados pueden tener la seguridad de que se buscará la solución legal más satisfactoria para ellos. Gracias. Muchas gracias. Señor Barragán, continuación del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra, señor Lavandera. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, señor Pacheco. Voy a seguir el mismo índice que tiene el informe, espero que me dé tiempo y que la presidencia de la comisión sea igualmente flexible que lo acaba de ser. Y empiezo por la contratación realizada por el ente público de la Televisión Canaria. Contratos de personal, 2 nuevas incorporaciones, jefe de departamento económico y jefe de proyecto. Hay una modificación de la RPT en el 2018, no parece que sea gestión ordinaria, ¿verdad?, para ser director de operaciones, y en ninguno de los dos casos se cumplieron los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Contratos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Se destaca el transporte de señal y los contratos menores del ente Radio Televisión Canaria. Contrato de señal, uno de los mayores cuantías de los que celebra el ente público, a razón más de 330.000 euros mensuales, se tramita por procedimiento negociado sin publicidad y acaba declarándose nulo a instancias de la Intervención General de la Comunidad Autónoma en agosto del 2018. Tal y como informó la intervención, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Contratos menores, ausencia de motivación de la mayoría de los contratos, ausencia de resolución de aprobación del gasto, ausencia de justificación del fraccionamiento del contrato y evitar así procedimientos abiertos, y a juicio de la audiencia, fraccionamiento del contrato y uso indebido de la figura del contrato menor en uno de los expedientes de la muestra. Contratación realizada por Televisión Pública Canaria y Radio Pública Canaria. Contratos informativos, caos, prórrogas indebidas, subcontratación, judicialización y, a pesar de lo que se acaba de decir, inseguridad jurídica. Contrato de Televisión Pública Canaria sujetos a la nueva ley de contratos. Servicios informativos en las islas no capitalinas. No se justifica la diferencia de precios entre islas, no se justifica la contratación por encima de lo establecido en los pliegos, no se justifica la incorporación de un coordinador para la isla de La Palma y un productor para el Hierro, pero es que tampoco ni siquiera se alega por la televisión pública, o por lo menos no se admite ninguna alegación al respecto. Contrataciones de adjudicaciones directas. Sorprende tantas contrataciones con empresas de trabajo temporal y hay evidentemente también deficiencias formales de los expedientes, se incumplen varios de los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, motivación, exceso de importe, capacidad de obrar, no se justifica, criterios de adjudicación, fraccionamiento de contrato. Contrato de Televisión Pública Canaria y Radio Pública Canaria no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. No se acreditan los derechos de explotación de los excedentes, no se acredita la negociación de los presupuestos presentados, no existe un procedimiento normalizado para la contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión, atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, entre otros. Y quiero destacar en este punto la inexistencia en los contratos de producción propia de concurrencia para los programas, múltiples deficiencias menores y no tan menores en la mayoría de los expedientes. Usted mencionaba en su primera intervención el importe del programa del Foco, de 44.013 euros. No creo que el drama sea que aumente 800 euros de un año para otro, sino que es un programa que no llegó ni mucho menos a la cuota de pantalla de la media de cadenas, muy por debajo, y dice el propio informe que es causa de resolución no tener o superar la cuota media de cadena, cuestión que evidentemente es un incumplimiento del contrato, como muchos otros, con lo cual hay una subjetividad más allá o no de la posibilidad de gestión ordinaria. Producción ajena, inexistencia de procedimiento interno que regule su contratación,
Producción canaria a cambio de cesión de espacios comerciales, ni se justifica el coste ni la oportunidad de selección de diferentes proveedores. Derechos de fútbol, no consta la justificación del precio ni la titularidad de los derechos de explotación en los contratos realizados con la Unión Deportiva Las Palmas. Contratos de arrendamiento, bueno, se justifica porque venían prestándose en el mismo sitio, ahí no tenemos que nada decir. Subrogación del personal. Vamos ahora en el último apartado, altas de personal en Televisión Canaria y Radio Pública Canaria. 219 trabajadores, se excluyen los directivos, denuncian y ganan. Nulo de pleno derecho, no por no poder hacerlo, el administrador, sino como dice el informe, por prescindir de los trámites preceptivos y elementales en una actuación de este tipo. En otras altas laborales, director corporativo, también nulo de pleno derecho. Uso de empresas de trabajo temporal, hay un uso abusivo y indica la audiencia que deberían hacerse listas de reserva. Y la opinión del informe es que cumple, excepto las salvedades, y enumera 15 de las 27 conclusiones. La conclusión que sacamos nosotros, señor presidente, es que reducir en algunos casos la vulneración de los principios generales de la contratación pública, con la no adopción por parte del Parlamento de un modelo de gestión definitivo, un mandato marco o la limitación de competencias del administrador a la gestión ordinaria, no es más que un ejercicio estéril para intentar poner una venda ante los ojos, ante la evidencia de prescindir total y absolutamente de los procedimientos legalmente establecidos en una multitud de contratos analizados. No es no haber hecho las cosas bien, como se ha querido simplificar. Incumplimientos además advertidos por el propio informe del control financiero permanente de la intervención delegada, y le leo textualmente: con carácter general se observa que no se está dando cumplimiento a lo regulado en la ley de contratos con la tramitación de los expedientes de contratos menores. Termino, señor presidente, diciendo que creo que las recomendaciones, y nosotros pues veremos con el resto de los grupos cómo podemos consensuarlas, pero no abarcan en absoluto la dimisión de las deficiencias encontradas. Muchas gracias. Gracias, señor Lavandera. Ahora para responder, por tiempo de 8 minutos. Vale. Señor González, quería... Presidente, me gustaría pedir tiempo por inexactitudes. No recuerdo el artículo el que. Vale, tiene un minuto. 3 cuestiones. Con respecto a lo que el señor Barragán habló sobre, de la obligatoriedad por parte de la radiotelevisión de la subrogación, decirle que para esto era necesario, entre otras cosas, que hubiera transmisión de bienes. Y como bien saben, no hubo transmisión de bienes, simplemente se subrogó al personal, cosa que incumple lo que usted acaba de decir. La segunda es que se puso en la ley de la radiotelevisión canaria que la subrogación de ese personal tenía que ser siempre cumpliendo los principios generales de la función pública, que desde luego no es entrar por la puerta de detrás. Y la tercera es que además no podía hacerlo porque es que ese tema, la subrogación del personal, era una actuación susceptible de la modificación del modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Señor Regante, un minuto. Le sigo leyendo. Muchos órganos judiciales en nuestro país, incluido, no sin reticencias iniciales, el propio Tribunal Supremo, ha reafirmado esta doctrina para los supuestos de que en el nuevo empresario se haga cargo en términos significativos de calidad y número de parte del personal del anterior empleador, sin que el hecho de que no se hayan aportado significativos elementos materiales desvirtúe la calificación de lo sucedido. Cierro comillas. Muchas gracias. Continuamos con el presidente de la audiencia para finalizar este punto por tiempo de 8 minutos. Señor Pacheco. Gracias, presidente. Yo creo que en ningún caso la audiencia ha intentado ni justificar ni ha ocultado ningún tipo de incumplimiento en cualquiera de los expedientes examinados. Simplemente es que existe una situación de hecho, y eso no lo podemos obviar. Y hay situaciones en las cuales, de alguna manera, la actividad económica administrativa se desarrolla con una normalidad, y yo creo que está claro que pensar que el ente y sus sociedades han desarrollado en el año 2018 una actividad
sin ningún tipo de inconveniente, ni ningún tipo de búsqueda de fórmulas jurídicas, por así decir, extremas, es también clarísimo. Vamos. Yo creo que hay unas galimatías jurídicas importantísimas que acontecen en este caso. Tenemos unas competencias de un administrador que se definen en sentido negativo, que tampoco es nada usual. Tenemos unas limitaciones temporales y bueno, si tradicionalmente hay incumplimientos que vemos en otras administraciones cuando presentamos informes en esta casa, incumplimientos en algunos casos también serios, y están respondiendo a una situación estable, yo creo que es inevitable dejar constancia, que es lo que ha hecho la audiencia. Insisto, no ha justificado nada, sino ha dejado constancia simplemente de las situaciones en las cuales se desarrolló la actividad. En todo lo que ha sido o que hemos considerado que es ilegal, lo hemos puesto, o legal, o algún tipo de incorrección, que indudablemente hay incumplimientos que tienen una mayor entidad, y otros que los vemos en el día a día, tipo contratación menor y demás, que no por ello dejan de ser también incumplimientos y que tienen que ser corregidos. El marco de contratación, yo creo que en este caso podría ser definido como esto ha sido mucha comida para un pobre. O sea, si nos remontamos, y en la línea que comentó el grupo del PP, si nos remontamos al informe de 2011-2013, podemos ver que la mayor parte de las recomendaciones de 2011-2013 se vuelven a recoger de una manera directa e indirecta en este informe. Hay una estructura de contratación debilísima, eso se ha mantenido y no se le ha dado algún tipo de solución. Se le engorda de repente al ente y a las sociedades con la subrogación, la actividad, el personal, y no hay una actuación proporcionada para darle una mejor vía a ese sistema. Y recuerden, creo recordar que en aquel momento yo hablaba de cuando presentamos, me parece que fue a principios de 2019, el informe de 2011-2013, de una debilidad estructural del ente y de las sociedades en materia de contratación, y en una contratación que revestía una especial complejidad. Recuerdo que enumeré toda la serie de legislaciones contractuales que aplicaban en ese momento el ente y las sociedades. Incluso lo comparaba con órganos del Gobierno de Canarias que tenían un elevado volumen de contratación, como podía ser la Consejería de Obras Públicas, y bueno, podría ser la especialización de obras públicas liberaba mucho más y permitía una mejor gestión que lo que es una complejidad de legislaciones diferentes, entre las cuales recuerden que había contratos incluso en los que se aplicaba una ley que era errónea, concretamente los contratos de patrocinio y publicidad. Concretamente había, me parece que son 8 recomendaciones en 2011, son 7 en esta. La única que no se refiere a lo que ya estaba contemplado en 2011-2013 es la lista de reserva, pero bueno, porque tenía una clara presentación en el informe. ¿Qué puede pasar con la nulidad? Obviamente no hacemos ninguna recomendación, ya que bueno, que creo que es una decisión que tiene que tomar los que tienen una capacidad responsable sobre el ente y las sociedades, pero indudablemente se puede ver dos opciones: o bien aceptar ese criterio y llevar a cabo la nulidad, o no aceptarlo y mantener la situación tal como estaba y esperar a que aplicando los cambios legislativos que se han producido, que también son una muestra claramente de galimatías que antes hablaba. Hemos tenido que ir modificando normas legales para dar cobertura a diferentes situaciones, cosa que no es en absoluto tampoco usual. Y en caso de acometer una nulidad, tendría primero que pasaría un tema de un informe de consejo consultivo, la intervención del Gobierno de Canarias también tendría opción de decir algo, se ejecutaría la nulidad. En todo caso, acabaríamos en los tribunales
de lo social, y porque la totalidad de los trabajadores sin duda acudiría a esas reclamaciones. En caso de que se ejecuten habrá que indemnizar, se continuará con los recursos y muy posiblemente saben que a nivel laboral y con el contexto que hay aplicado, con las dudas de aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, con el artículo 130 de la Ley de Contratos del Estado, con acuerdos de gobierno, con pronunciamientos del Parlamento, que incluso con las modificaciones que se han ido traduciendo, yo no estaría muy seguro del resultado en la jurisdicción social que se pueda producir. O sea, me temo que muy posiblemente se acabe con una sentencia en contra, sin perjuicio de que los tribunales, o que en el debate que se planteó antes, es evidente que el tema, hay un incumplimiento de la ley de presupuestos, que la finalidad del informe de presupuestos y de función pública es diferente. El de presupuestos es la masa salarial, mientras que el de función pública son los principios de acceso a la administración pública, en los cuales los tribunales también suelen ser, después de unas dudas iniciales hace bastante tiempo, suelen ser bastante rígidos en mantener el sistema de acceso. Otra cosa es el modelo que puedan definir para incorporación, pero vamos, el Gobierno de Canarias tiene una larga y amplia experiencia en esa materia, con situaciones en sociedades públicas, y con todo este contexto tengo, insisto, dudas de cuál pueda ser el resultado. En todo caso, es algo que tiene que adoptar el organismo que ostente la competencia. Vale, muchas gracias, presidente. Gracias, Pedro Pacheco, presidente de la audiencia, y entendiendo a los portavoces que se da por debatido este informe y finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Dicho esto, se levanta la sesión.